experiencia para poder dar digamos, este primer módulo relacionado con la materia de Derecho Procesal Penal. Sí, entonces, vamos a dejar las grabaciones para que ustedes las puedan revisar, replicar nuevamente para efecto de sus apuntes y, y cualquier duda, pues está la maestra Paula, está la maestra Lucía, quienes son nuestras coordinadoras y ellas les van a poder resolver todas las dudas. Claro, también en caso de que tengan alguna duda adicional, también se pueden acercar a un servidor. En el grupo del WhatsApp también estoy yo incluido, entonces pues nos enteramos de todo lo que sucede en este programa. Sí, van a ser 24 clases, van a durar 2 años, pero van a ser muy intensos y van a ver que hay una excelente calidad de profesores. Muchas gracias, Cami. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Selim. Buenas tardes, Dante. Como lo ha referido el doctor Camilo Constantino, soy la coordinadora académica del Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas Magíster. También, como ya lo he referido, hay otros 5 alumnos, pero por cuestiones o por periodo vacacional, pues no han podido estar pendientes en la clase del día de hoy. Y evidentemente, pues para respetar su tiempo y no pasar desapercibida esta primer clase, pues tengo el honor de estar el día de hoy aquí con ustedes. Sí les voy a pedir un favorzote y ojalá se pudiera que encendamos nuestras cámaras para así poder interactuar durante este periodo de clase o de breve charla para hacerlo un poquito más dinámico y no sentirme como que únicamente estoy hablando sola. Entonces, de favor, si pudieran encender sus cámaras. Gracias, Dante. Me gustaría conocerte un poquito más. Igual si puedes encender tu micrófono y presentarte, por favor, comentarme a qué te dedicas. Hola, Adelante, Dante. buenas tardes. Me dijo a mí, ¿verdad? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dante Alfaro Valderrama. Soy abogado postulante en materia penal, pero litigamos otras materias. Litigo toda la República. Soy egresado ¿Dónde de la resides, Universidad Dante? Metropolitana. eh, Tengo algunos posgrados en INACIPE y tengo 60 años de edad. Muy bien, Dante. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México, particularmente de Xochimilco, tierra de dioses. Así Gracias. es. Muchas gracias, Dante. Elin, por favor, si te puedes presentar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Perdón por el ruido externo que me agarraron en la calle, trasladándome para poder poner mayor atención, pero mi nombre es Elim Díaz. Originalmente he estado radicando en Acapulco, Guerrero, y interactúo mucho con la Ciudad de México, principalmente con el Estado de México, y por cuestiones laborales nos trasladamos con el Gobierno de la República. Obviamente la intención de esta maestría es derivado de que es mi segunda carrera. Busco finalmente especializarme en distintas materias que mi trabajo me ha ido obligando, en cuestiones sindicales y otras materias. Entonces, básicamente, dentro de todas las ramas, finalmente hemos interactuado con situaciones penales y cuestiones legales en las cuales hemos tratado de ir especializándonos y a través de Magíster hemos tomado un sinnúmero de cursos también con el doctor Camilo, y bueno, hoy la idea es poder tener un grado mayor de conocimiento principalmente y adquirir más experiencia respecto a lo que ustedes nos lo enseñan. Muchas gracias, Selim. Esperemos pues que esta maestría sea de su agrado. Ahorita únicamente será una breve introducción, pero van a tener grandes docentes como el doctor Camilo Constantino, que por ahí sí ya tienen la oportunidad de conocerlo, entre también el doctor Rubén Quintino. No sé si por ahí tengan también el gusto de conocerlo, entre otros profesores. Vamos a iniciar la clase del día de hoy para ver lo que es la audiencia inicial. La audiencia inicial tiene diversas fases. ¿Quién de ustedes les gustaría participar? Si es que las conocen, aquí todos venimos a equivocarnos, no lo conocemos todo y pues para eso estamos aquí, para retroalimentarnos y dar nuestros diversos puntos de vista. Adelante, Dante.
Empieza con una etapa de investigación inicial. Si esa etapa decide el Ministerio Público seguir adelante, empieza la conducción a juicio, que puede ser con detenido o sin detenido, ¿sí? Empieza con la formulación de imputación sin detenido o con control de la detención. Gracias. Gracias, Dante. Eli, ¿alguna opinión, comentario extra que gustes hacer? Sí, pues básicamente la evidencia inicial es ver finalmente la situación jurídica que va a determinar una autoridad, que en este caso sería el juez de control, respecto a calificar la detención, verificar que la carpeta está debidamente integrada para efectos de poder imputar un supuesto delito. Y pues un tema interesante en la cual finalmente es un reto el poder saber si el detenido puede tener la oportunidad de salir con alguna medida cautelar, o bien si puede ser librado de esa imputación, o bien pasar las siguientes etapas. Así es, muchas gracias, Eli. Muy bien, como ustedes lo han referido acertadamente, la audiencia inicial pues inicia en lo que es el tema del control de la detención, la formulación de imputación, vinculación a proceso, solicitud de medida cautelar y, por último, eh, el plazo para el cierre de investigación complementaria. Pero nosotros, ¿qué debemos de realizar? ¿Qué actuaciones, hablando desde la perspectiva de la gente del Ministerio Público, para llegar hasta ese tema de la audiencia inicial? Cuando es con detenido, ¿cuáles son las primeras diligencias que se deben de realizar? También el artículo, si no mal recuerdo, 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que en la audiencia inicial se le debe dar lectura a los derechos del investigado si es que no se ha hecho anteriormente. A mí me gustaría saber ustedes desde su experiencia, desde su perspectiva, qué actuaciones o qué actos de investigación se tienen que hacer antes de llegar a esa audiencia inicial, siempre y cuando sea con detenido, a ese control de la detención. Pero ahorita estamos en lo laboral y lo pueden... Iniciamos contigo, Dante. Bueno, una de las diligencias que exista denuncia o querella, como lo refiere el artículo 211, que es un requisito de procedibilidad, ¿sí? Porque sin esa comunicación, pues no se puede iniciar, ¿sí? Gracias. Sí, evidentemente antes de todo esto, las formas de investigación en materia penal, pues es lo que es denuncia, querella o informe policial homologado. El día de hoy sí voy a necesitar que estemos un poquito más activos y para empezar a nosotros a integrar nuestra carpeta de investigación, pues vamos a hacer una narrativa de circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Para qué? Va a ser con detenido para llegar a realizar esa detención. ¿Cuáles son las formas de investigación en materia penal? Reitero, denuncia, querella o informe policial homologado. Cuando es detenido, evidentemente debe de existir un informe policial homologado en donde se haga la puesta a disposición de este detenido. Pero si también no es con detenido, evidentemente también se puede solicitar esa audiencia inicial. Aquí, como bien lo ha referido Dante, tiene que existir una denuncia, una querella. Esto en delitos que requieran ese requisito de procedibilidad, perdón, pero hay delitos de oficio que no se necesita que exista una querella. ¿Cuáles pueden ser esos delitos de oficio en donde no se necesita que exista una denuncia o querella? Son los delitos de alto impacto. ¿Quién me dice cuáles pueden ser? Secuestro, homicidio, desaparición forzada cometida por particulares, trata de personas. Ese tipo de delitos no se necesita, son de oficio. De hecho, en los códigos penales para los estados de donde se deriva el delito, abajo dice, este delito se perseguirá por querella. Ahí sí es un requisito de procedibilidad, perdón, en donde tiene que acudir la víctima directa a presentar la denuncia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en donde recientemente tuve un detenido por allanamiento de establecimiento mercantil, en donde un adolescente ingresa al Club Deportivo Futurama Morelia, ya que yo resido en el estado de Michoacán, precisamente en Morelia, y la policía de Morelia lo detiene y lo presenta ante la gente del Ministerio Público.
Evidentemente yo tengo que hacer todos los actos de investigación, que eso ya lo vamos a ver durante esta clase, cómo es que se integra la carpeta de investigación para acudir a la audiencia inicial de control de la detención. En ese momento, nosotros no podíamos localizar al apoderado legal de ese club deportivo. Entonces, ahí sí, sin ese requisito de procedibilidad, no podemos nosotros solicitar audiencia o presentar al adolescente investigado ante el juez de control. Aquí fíjense que es bien importante y ahorita ya se ha dado mucho el tema del sistema de justicia penal para adolescentes. Hay que saber cuál es el periodo constitucional que se tiene para resolver la situación jurídica de los adolescentes. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es ese lapso que nosotros los agentes del Ministerio Público tenemos para resolver su situación jurídica? Y yo no estoy peleada con que lo busquen, ¿eh? De su internet, de sus páginas. ¿Por qué? Porque así es como todos aprendemos, que consulten las fuentes que ustedes consideren Hasta necesarias. donde yo me quedé eran 24 horas, pero la verdad es que ya no he llevado asuntos últimamente. En los últimos años no. No, y para eso estamos aquí, para volver a refrescarnos un poquito la memoria y volver a adentrarnos en cuanto a lo que es el proceso penal. En el sistema de justicia penal para adolescentes tenemos un lapso de 36 horas para presentar al investigado ante el juez de control. En el sistema de adultos tenemos un lapso de 48 horas para resolver su situación jurídica y presentarlo ante el juez de control. Entonces, hay que tener en cuenta esa diferencia del sistema de justicia penal para adolescentes para acudir a audiencia inicial y del sistema para adultos que son 48 horas, a menos que la defensa solicite la duplicidad y se duplique evidentemente ese término. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, Por ahí, obviamente eso es detenido, ¿no? claro, obviamente es con detenido. Por ahí acabo Pero de tiene que ver ser las que, 48 horas para esa situación jurídica. perdón, no te escuché, Elim. Las 48 horas es cuando se tiene detenido para resolver su situación jurídica previo a solicitar la audiencia de control. Así es, estás en lo correcto. Y en adolescentes es de 36 horas. Por ahí vi que se incorporó Juan Carlos. Ay, hola, mucho gusto, Hola, Juan Juan Carlos. Carlos. ¿Puedes presentarte, por favor? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Velázquez Morales. ¿Qué más datos? ¿A qué te dedicas? Ok, me dedico, soy secretario de juzgado en Naucalpan, en materia de amparo. Ahí tengo un buen rato, 20 años de experiencia como secretario, y realmente es a lo que me dedico. Muy Y bien, soy Juan Carlos. egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Pachuca. ¿Resides en Pachuca o en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, ya que les comento, yo trabajo en el juzgado primero de distrito en Naucalpan, Estado de México. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Y José Alfredo, bienvenido a la maestría. Gracias. José Alfredo, también si puedes encender tu micrófono, por favor, y presentarte. Por ahí no sé si se me cortó Sí, puedes utilizar, ¿no lo puedes utilizar, José Alfredo? A ver, permítame.
Bueno, aquí estoy intentando activártelo, pero tampoco me permite. Entonces, igual si puedes hacerlo por el chat, por favor. ¿A qué te dedicas, José Alfredo? Ah, bienvenido, magistrado. Sí, por ahí había visto en el grupo que había ingresado a la maestría. Pues bienvenidos a todos y retomando la sesión, yo les comentaba que la clase del día de hoy vamos a ver lo que es la audiencia inicial. En la audiencia inicial, ¿cuáles son las fases que se ven? Pues evidentemente cuando hay detenido es control de la detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, solicitud de medida de cautelar y plazo para cierre de investigación. Magistrado, ¿es en materia penal, civil? Me gustaría saber. Ah, excelente. Materia civil, familiar y mercantil. Excelente. Pues bienvenido y muchas gracias por estar el día de hoy aquí en la tarde de viernes. Sé que a todos igual, pues nos cuesta un poquito de trabajo encontrarnos en viernes aquí, pero pues el esfuerzo dará resultados. Gracias, no se preocupe. Entonces, retomando esta actividad, yo les había comentado que les voy a dejar una actividad en donde para nosotros llegar al tema de la audiencia inicial, me van a hacer en media cuartilla, si así ustedes lo consideran que sea muy específico, circunstancias de tiempo, modo y lugar de una detención para realizar lo que es la primera fase de la audiencia inicial. Aquí lo vamos a estar trabajando en equipo del delito que ustedes quieran. Me van a hacer esa narrativa de circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre una detención de una persona para así irnos al tema de lo que es el control de la detención. Para ello, les voy a dar 25 minutitos. De todas maneras, yo aquí voy a estar conectada para cualquier duda, aclaración o aportación. Y pues aquí estoy con mucho gusto. Si tienen alguna duda, no duden en ponerla aquí en el chat para ir trabajando juntos y poder desahogar la clase el día de hoy que sea un poquito más dinámica y que podamos aportar entre todos un poquito de conocimientos. Entonces, aquí estoy atenta. ¿Me podría repetir, por favor? Sí, van a realizar una narrativa de circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre una detención como si ustedes fueran los primeros respondientes o la policía aprensora para poner a disposición a este detenido, de la cual ustedes van a crear la historia, para nosotros irnos al control de detención, a la legalidad del control de detención, que es la primer fase de esta audiencia inicial. Gracias, Dante.
sigue vivo. En la preclusión solamente perdí para ofrecer una prueba testimonial. Me dijeron que yo lo llevara, me dieron un requisito por algo, yo no lo cumplí, perdí esa prueba, pero tengo prueba documental, tengo la prueba confesión, tengo otras pruebas y sobre con lo que me quede, si llegamos a sentencia, se va a resolver, menos con la, por decir la testimonial, porque no hice yo ese requerimiento, esa condición que me habían impuesto y además debe estar con derecho, no está impuesto. No lo hice, me precluyó mi derecho, es decir, yo ya no voy a tener pruebas testimoniales. Es pérdida. Nuevamente, prescripción, pérdida del derecho para interponer o ejercer la acción. Preclusión, ya está ejercida la acción, entró la demanda en tiempo, forma y en el segmento, en el trayectorio que inicia de principio a fin con la demanda. Caduca. Y si estamos, como les digo, me pongan en el peor escenario, ya estamos después de los 3 años, ¿cómo vamos a ejercer nuevamente la instancia? Pero si estamos en el 9, en el
¿No me escucha? Perdón, sí, adelante. Me encuentro trasladándome hacia una ciudad, por eso es que estoy trabajando en el teléfono, pero ya lo tengo listo. Ok, ¿Lo puedo adelante. anexar en el chat? Sí, por favor. De hecho, sí, mándelo al chat y de ahí lo vamos a ir desmenuzando. Por favor, muchas Ok. gracias, Selim. No importa que no esté en archivo, sino redacte mi teléfono y lo No voy a pegar. importa. No, no Ok, importa. ahorita mismo No lo se pego entonces. preocupe. Sí, gracias. Y gracias. Termina en una sentencia, si estamos en la primera instancia, ahí Dianita Díaz, entonces, se sale del curso alguna resolución del juez de justa y recurso que ese es el recurso de revocación, que a la misma autoridad le dice, hey, vuelve a tu causa. Yo estoy viendo que todo es color rojo, no puedo determinar que es azul. Mira, te vuelvo a decir que esto más esto, da color rojo. Por favor, te interpongo la revocación para que tengas a bien, nuevamente, que por ti mismo, de acuerdo a las facultades, te pronuncies en una revocación, que hagas, vuelvas a hacer tu curso, que determines que es rojo, no azul, como hay una radicalidad, que es una diferencia, a como yo lo estoy viendo. Desde luego que la revocación, que administrativamente hablando, sí es primero, Diana, pero normalmente es primero, si no está, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, que es, digamos, estamos ante una autoridad administrativa, ante una autoridad judicial, como es el juez laboral, pues estamos en una primera instancia dentro del Poder Judicial, y revocaciones habría muy pocas y estarían muy condicionadas a aquellos de una autoridad, por decir así, de primera instancia para que participe en una revocación. Pero sí, eso a veces es un principio de definitividad, es decir, digamos que para que puedas tú interponer el recurso de apelación, hay un principio de definitividad, que es otra supercarretera grande, que primero tienes que interponer el recurso de revocación, es decir, tienes que agotar aquellos recursos previos a la apelación. Eso significa principios de definitividad. Pero por lo general, para que quede contestada tu pregunta, definitivamente el recurso de revocación, por regla general, sí debe ser primero que la apelación. Ok, les pedí que en la unidad de cosas me lea, por favor, los principios. Quieren de uno en uno, con voz alta y fuerte. Uno dice felicidad, por ejemplo, y luego se van así, uno y uno, ya, bueno, que son las supercarreteras de cualquier materia laboral, pero puede ser penal, puede ser civil, puede ser mercantil, puede ser agrario, administrativo. Adelante. Maestro, la unidad 14 dice principios procesales en materia de trabajo. 14.1. Reglas de interpretación para la aplicación de los principios procesales. Si bien es verdad que los conceptos e instituciones se diferencian en que salen de tu trabajo,
en muchos casos tiene un significado idéntico al que está dentro de la teoría general del proceso. También es cierto que los alcances y efectos de esos conceptos e instituciones y la regulación de la relación procesal laboral proporcionan matices especiales y Muy bien, Elim. Aquí únicamente un dato importante que a veces, lo digo por experiencia propia como agente del Ministerio Público, tenemos toda la estructura de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y en una ocasión a mí me pasó con un detenido por abuso sexual. Llega la policía, hace la puesta a disposición, realizo el acuerdo de control de legalidad de la detención, le hago lectura de sus derechos al investigado, al detenido, en este caso, y realizo todo el protocolo, ¿no? Que se debe de realizar para tener la carpeta de investigación integrada. Y se me barrió un detalle que igual aquí en tu estructura yo lo veo excelente. Se nota evidentemente pues que tienes experiencia dentro del sistema de justicia penal acusatorio, pero aquí únicamente una pequeña observación sería la hora en que lo dejas a disposición del Ministerio Público. ¿Para qué? Para no tener que justificar si no existió algún tipo de dilación en cuanto a la puesta a disposición. Aquí la detención, comentas que se da a las 4:20 del día viernes 2 de agosto del 2025 en el contexto del operativo de vigilancia denominado Guerrero Seguro. Se tuvo contacto directo con los hechos materia de esta puesta a disposición. Lugar. El evento se desarrolló en la colonia Emiliano Zapata, municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, específicamente en la calle 14, esquina con Avenida Juan R. Escudero, zona urbana de alta circulación peatonal, frente a una tienda de conveniencia y a 3 cuadras de una institución educativa de nivel secundaria. Bien, modo, durante vigilancia móvil preventiva, personal ministerial, observó un sujeto masculino que de manera repetida entregaba a distintos individuos pequeños envoltorios y pastillas a cambio de billetes. Al notar la presencia policial, el sujeto intentó ir corriendo, arrojando una bolsa de plástico al interior de un lote baldío. Forma. Al notar la presencia del sujeto arrojando una bolsa de plástico. Aquí nada más porque cuando nos vamos ante el juez de control, sí pregunta, transparente, negra, ¿de qué color? Al interior de un lote baldío. Forma. El aseguramiento se llevó a cabo tras breve persecución a pie tierra sin que mediara uso excesivo de la fuerza. Una vez interceptando, se le informaron sus derechos constitucionales conforme al artículo 20 de la Constitución Política, si no mal recuerdo, es apartado A, el de los investigados, y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se procedió a realizar su revisión preventiva encontrando en su poder, B. 5 envoltorios con hierba verde y seca con olor y características propias de la marihuana y 12 pastillas de color azul y verde sin empaque, presumiblemente de tipo psicotrópico, así como 720 pesos en efectivo. En el interior de la bolsa que arrojó previamente se hallaron otros 15 envoltorios similares con hierba verde y seca y 10 pastillas adicionales con características análogas a las ya descritas. Objetos asegurados, 20 envoltorios vegetal verde seco con características propias cannabis, sativa marihuana, 12 pastillas de diferentes colores y formas aparentemente psicotrópicas, 720 pesos, una bolsa de plástico transparente. Aquí se le pusiste una bolsa de plástico transparente y una, ok, acá ya lo describes, pero sería mejor que también lo describieras anteriormente transparente y una riñonera tipo cangurera color negro. Circunstancias de la detención del aseguramiento se realizó en flagrancia de conformidad con el artículo 146, fracción primera, que es el artículo 146, fracción primera, es cuando la persona es detenida cometiendo el hecho o inmediatamente después de haberlo cometido, cuando exista una persecución material e ininterrumpidamente. Al haber sido sorprendido en el momento de realizar actos posibles de comercialización, sería en esa modalidad de comercialización de sustancias prohibidas,
La actuación policial se llevó a cabo en estricto respeto a los derechos humanos, sin dilación ni uso de violencia, y el detenido fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público y la Fiscalía Regional de Acapulco, adscrito a la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud, con sede en Ciudad Renacimiento, para los efectos legales correspondientes. Muy bien, Eli, felicidades. Aquí únicamente la única observación que logro a tu narrativa de circunstancias de tiempo, muy lugar, es específicamente nada más esos dos que son detalles, pero al menos en Michoacán, que el juez de control sí los toma en cuenta si no describimos al principio de cuando dices la bolsa transparente de plástico, y sobre todo la hora en la cual fue puesta a disposición de la gente del Ministerio Público. Y te lo digo porque en ese asunto en el que yo llevé por abuso sexual, yo lo revisé, también lo revisó mi colitigante, 3, 4 revisadas. No, sí está bien la carpeta para judicializar, solicitamos la audiencia de control. Al momento en de que yo estoy realizando la lectura para la legalidad de control de detención, pues yo refiero eh, el domicilio en donde fue detenido, la hora, el lugar, igual, las circunstancias de tiempo, muy lugar. Le dan el uso de la voz a la defensa, y la defensa realiza una observación en donde en el croquis del informe policial homologado no decía lo que decía en mi denuncia, porque como ese delito sí es por querella, tenía que acudir la víctima. Entonces la víctima me da un domicilio. Posteriormente, supuestamente yo revisé el informe policial homologado como 3 veces, mi colitigante lo volvió a revisar, y en ese momento cuando la defensa hace esa observación, que en el croquis de los primeros respondientes refieren otro domicilio. Acá se había dicho que por el Bicentenario en Michoacán, y en el croquis manejaba una avenida completamente distinta, que era Avenida Tres Puentes. Entonces sí hay que tener cuidado en esos pequeños detalles, porque derivado de eso, pues en ese momento el juez de control pues, puede tomar una determinación de calificar de ilegal la detención, ya que pues no coincide el hecho que está refiriendo la denunciante con el hecho donde los primeros respondientes manifiestan que fue la detención de esa persona detenida. Dentro de esta teoría del caso que tú ya estás construyendo, Elim, ¿qué actos de investigación consideras necesarios para aportarlos, para manifestarlos en el desarrollo de esa audiencia? Sea realizada sin formalismo, de una manera clara, breve y sencilla. La concentración tiene por objeto que se realicen 4 actos tales. Bien, te vamos a dar oportunidad, ya que has cumplido con la actividad, y pasamos con Dante mientras elaboras esos actos de investigación tendientes a realizar como protocolo, como actos urgentes, para ir integrando lo que es la carpeta de investigación. Muchas gracias, Elin, por tu trabajo. Felicidades. Y Dante, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con tu trabajo? Bien, bien, bien. Yo se lo puedo verbalizar, ¿Perdón? yo se lo puedo comentar. Claro que sí. Adelante. Bueno, agente del Ministerio Público, yo le pongo a disposición a Alejandro Becerril Espitia el día 31 de julio a las 15 horas. Yo me encontraba tripulando una patrulla y me disponía a cargar gasolina. Entonces en ese momento veo que sale una persona corriendo y una señora dice, agárrenlo, agárrenlo. Mi compañero se baja y aborda a la víctima y yo me voy correteando a la persona que veo que sale corriendo. Lo detengo, me regreso al lugar y me dice la señora que le acaban de entregar el pago de un rescate porque habían secuestrado a una persona. ¿Sí? Lo pongo a disposición del Ministerio Público a las 3:52. Ese sería mi elemento fáctico, licenciada. Ok, muchas gracias, Dante. Aquí sería por señalamiento de la persona que te está haciendo, pues reitero ese señalamiento, pero en algún momento
Tú como primer respondiente, ¿tuviste contacto con la persona que fue privada de su libertad? Sí, sí es así. Entonces, hay que estructurar un poquito más la historia, Dante. Igual tenemos todavía tiempo, oportunidad para volver a reestructurar tu cuadro fáctico, tus circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque así como me lo refieres a este momento, no nos da para una detención en flagrancia de qué y de quién, si no me estás manifestando quién es la persona, la víctima, cómo se da esta persecución, cómo se da esta detención, quién es la señora que dice agárrenlo. No sé si me explico. Hay que estructurar un poquito más tus Sí, circunstancias de claro. tiempo, modo y lugar para poder llegar a esa detención que sea exitosa al momento de solicitar audiencia. Está bien. Gracias. También otra cosa, Elim, no me percaté de que hayas puesto las características del sujeto que fue detenido. Sí, es correcto. Aquí también hace falta la descripción de la media afiliación o de las características. Juan Carlos, ¿cómo vas con tu actividad? Hola, mira, mira, a tu mejor opinión, digo, armarla, salvo que ya tuviera una ahí que ya pudiera leer, pero traté de armar una aquí a mano y contándome yo una historia que se me ocurrió. Te la Claro. puedo leer así porque está todo rayoneada mi hoja y la hice a mano, sinceramente, ¿no? Y Pues mira, digo, y si para gustas hacerla y podemos detallarla, creo esperar que para que eso es la muy importante. transcribas. O algo así, porque sí me voy a tardar, se me ocurrió un chorote muy feo, pero te la puedo leer así rápido. A ver, adelante. Digo, y se me ocurrió porque hay varios tipos de modalidad de flagrancia y creo que una muy importante porque casi todos nos vamos con en las manos, En la ahora masa. sí, en la masa y vamos, se me ocurrió ahorita buscar otra, a ver, no sé qué opines tú, pero Ajá. yo te puedo manejar, ¿no? Y yo, Juan Carlos, con mi compañero, Saúl, íbamos a bordo de la unidad, haciendo labores de vigilancia como policías municipales, cuando vía radio se nos comunica que en la colonia, Hidalgo, unas personas
armadas habían privado de la libertad a una persona que se llama de nombre Juan N. y que la introdujeron en la cajuela de un automóvil de la marca Centra con placas HK 301 del Estado de México. Por lo que en ese momento sobre la avenida en la que circulamos vimos que un vehículo con dichas características a exceso de velocidad, por lo que procedemos a darle alcance. Y una vez acelerado, logramos el alcance en una colonia, espérame, una calle que se llama Almendro, a la cual le marcamos el alto y solicitamos a los ocupantes que descendieran. Eran dos personas, una que dijo llamarse Pedro y Pablo, eran hermanos, amigos inseparables. Entonces, procedemos a revisar el automóvil, encontrando debajo del asiento del conductor dos armas de fuego del calibre 45, semiautomáticas, una de la marca Magnum y otra de la marca Smith & Wesson. Y posteriormente procedemos a solicitarles que abrieran la cajuela del vehículo. Y vimos que en esa persona se encontraba una persona amordazada, a la cual de una vez, después de retirarle las ataduras que tenía, le preguntamos sobre su nombre y nos dijo que se llamaba Juan N. Por lo que en ese momento procedemos, haciendo las 19 horas, procedemos a la detención de Pedro y Pablo e inmediatamente nos trasladamos a las oficinas del Ministerio Público para ponerlas a disposición. Muy bien, me gusta la historia, aunque digas que está toda revuelta. No, es que Me sí me gusta. fue creyendo, pero es que, digo, te puedo mandar una foto y la fui rayando y todos dije, no, así, así. A ver, Digo, quiero ver. yo sé que puedo detallar más las características de las personas, sé que, pero digo, bueno, fue un ejercicio así breve, ¿no? Claro, sí, es un Bueno, ejercicio pues para ir entrando en calor, por así decirlo, y llevar esa secuencia de cuáles son los aspectos importantes que debe de tener el informe policial homologado o este tipo de detenciones. Te fuiste por el segundo supuesto, sí, el 146. así es. Entonces hay que, hay que, Encontramos una ahí hay que, persona que ahí hay que señalarlo porque sería por señalamiento, es decir, ustedes están actuando tras un reporte oficial de la base de radio que les están haciendo sobre esas características de esa camioneta que acaban de privar de la libertad a una persona de nombre Juan N. Aquí te pregunto, ¿qué actos de investigación llevarías tú como agente del Ministerio Público para acreditar que así fue esa detención? les digo, ¿Cuál de es el entrada, pues primero que es se el te ocurre? testimonio de los respondientes, ¿no? De entrada, pues aquí podemos manejar que hay dos delitos, ¿no? Que es el de portación de armas de fuego, ¿no? Y tenemos el de secuestro, ¿no? ¿Y hay Aparentemente. concurso o no hay concurso de delitos? No, son unidades, cuestiones independientes. El arma y el secuestro son independientes. No creo que haya Pero un concurso. tú no lo llevarías por concurso. No, yo no le vería concurso. Yo creo que son dos delitos independientes porque independiente de que una pudieron utilizar el arma, digo, el arma pues es un delito y para mí independiente que en el secuestro, que no obstante que la hayan utilizado, porque el bien jurídico del arma pues, siempre ha sido la seguridad de las personas, ¿no? ¿Y cómo llevaron a cabo ese secuestro? O sea, ¿así de Entonces, armas se aquí ese es bajaron? el momento, porque aquí te puedo decir que en este momento estas personas no me respondieron a una atención de una llamada. Ellos no presenciaron el secuestro, simplemente dijeron y encontraron una persona, ¿no? Y en su momento ahí en el mismo hecho, pues pudieron haber interrogado a la persona que estaba en la cajuela y les pudieron haber respondido que sí, que ellos lo habían plagiado, que bueno, se lo secuestraron, que lo subieron y que en ese momento está ahí. Yo como Ministerio Público, pues de entrada, pues es a los respondientes, las testimoniales de estos dictámenes periciales sobre las armas de fuego, al mismo plagiado, pues quién fue quien ahora sí que su testimonio de él, su identificación de él, podríamos, ¿no? De identificación de las personas que lo plagiaron. Y pues si alguien conoce que se percató de esto, y buscarlas y pues también recabar testimonios de estas personas, ¿no? Entre tantos más pudieron. Muy bien, Digo, ya muchas ahora gracias. en todas hay lugares hay cámaras y eso, pues ver si hay cámaras, ver todo ese tipo de cuestiones que hay. Cámaras de videovigilancia. Así es. Aquí la principal, para mí como agente del Ministerio Público, ya estuve ahí 5 años en la unidad especializada de combate al secuestro, que verdaderamente ahí aprendí yo muchísimo. Ahí sí hacíamos el concurso. Es decir, el delito de secuestro, de privación ilegal de la libertad, pues subsume
el tema de las armas de fuego. Sí, evidentemente, pues a lo mejor es válida tu opinión, yo no digo que esté mal, que separarlo, dos delitos distintos, pero aquí también existe un agravante por utilizar armas de fuego. Todo el tema de delincuencia organizada, secuestro, desaparición de personas, trata de personas, prostitución, utilizan de ese tipo, ¿no? De arma de fuego. ¿Para qué? Pues para realizar esa conducta, para consumar esa conducta. Pues no creo que si a lo mejor llegas nada más así de te voy a raptar y te voy a llevar, pues no creo que la persona se sienta como en grado de vulnerabilidad ni de peligro. Entonces, aquí, a mi criterio, sí hay concurso, sí se daría el tema de secuestro, evidentemente con agravante. Ahora, regresando al tema de los actos de investigación. El primer acto de investigación sí sería el informe policial homologado, sí se podría aportar las testimoniales de los aprensores. Como agente del Ministerio Público, un dato muy importante para acreditar que así se dio la detención y para no dejar esa laguna o esa apertura a la defensa de poder debatir el tema de la detención conforme al 146 segundo supuesto, sería solicitar a C5 al 911 es el reporte de esa llamada telefónica y de ahí solicitar la transcripción de esos audios para poder acreditar que ustedes como primeros respondientes y como policías aprensores atendieron a ese reporte en donde ya se les estaba dando las características de esa camioneta, ya se les estaba dando las placas y el nombre de la persona que fue privada de la libertad. Evidentemente, ya cuando la persona es resguardada y llevada ante la gente del Ministerio Público, cuando estas personas también son detenidas y puestas a disposición ante el Ministerio Público, sí, el reconocimiento de personas a través de la cámara de Gesell para que la víctima manifieste e identifique y señale directamente a estas personas que fue quienes lo privaron de la libertad. Fíjate que en secuestro siempre hay muchos actos de investigación que se pueden hacer y uno de los que más a mí me gusta platicar es el tema de cuando eh, tienen a la persona en cautiverio por 1 o 2 días, una semana, 15 días, etcétera, y cómo ellos realizan esos requerimientos a la familia para la liberación de esta persona, ya sea requerimientos económicos o de algún tipo de beneficio que ellos necesiten para poner en libertad a esta persona, para decir ellos cuáles son sus intereses, qué pretendan obtener a cambio de la liberación de esta persona. ¿Qué técnica o acto de investigación consideran? O más bien, ¿cuál es el medio que ellos utilizan para hacer estos requerimientos? ¿Cómo lo realizan comúnmente? Ay, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? A ver, tantito. Sí, cómo las personas, los secuestradores, eh, llevan a cabo esos requerimientos hacia los familiares de la víctima directa para ellos obtener ese beneficio económico, porque regularmente siempre es un beneficio económico. Puede ser algún otro beneficio de obtener, no sé, alguna plaza, pues sí, algún beneficio en general, pero regularmente siempre lo hacen por tema económico. Algún terreno, alguna casa, alguna propiedad, cuantía económica. ¿Cuál es el medio que ellos utilizan para hacer estos requerimientos? Digo, por lo regular, lo que yo en mi experiencia siempre han sido las llamadas telefónicas, ¿no? Digo, alguna vez me tocó un asunto donde, pues sí, muchas veces era la llamada y era una cuestión muy interesante porque recuerdo que, pues, por decir el plagio fue en el Estado de México y las llamadas de requerimiento de rescate eran de Sonora, de Veracruz, de todo el tiempo eran cambiados, ¿no? Entonces creo que ahí una técnica de investigación, pues sí, podría ser ¿dónde es el origen de las llamadas, no? La Posibles intervención de comunicaciones comunicación. privadas. Así Sí, es, claro. regularmente, como ellos utilizan o como ellos piden esos requerimientos económicos, pues es a través de los dispositivos electrónicos. Entonces, aquí sería una técnica de investigación. Eso no sería un acto de investigación, sería una técnica especial de investigación.
¿Cómo se le puede conocer también esas técnicas especiales de investigación criminal? También pueden ser técnicas especiales, técnicas encubiertas. ¿Por qué? Porque al momento en que la víctima indirecta acude a presentar la denuncia, pues hace referencia a un número telefónico del cual está recibiendo estas amenazas o estos requerimientos económicos. Como agente del Ministerio Público, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solicitar al juez de control especializado en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones, me autorice la intervención de esa línea telefónica. ¿Cómo debo yo de justificar? ¿Por qué? Porque si bien nos dice el artículo 14 y 16 constitucional en su párrafo 12º, tercero, cuarto y quinto, nadie podrá ser molestado en sus bienes, posesiones o cosas personales. Entonces, aquí existe un derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, que es un derecho que tenemos constitucional y que se encuentra consagrado en el 16. Entonces, nosotros debemos justificar a nuestro juez de control especializado en técnicas, nos autorice esa intervención, esa entrega de sábanas, de datos, de llamadas, de mensajes, de conexiones a Internet, de antenas telefónicas que prestan el servicio a esa línea. Por ejemplo, un ejemplo muy breve, ciudadano juez de control especializado en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones. A través de este medio tengo a bien solicitarte me autorice la técnica de investigación consistente en la entrega de datos conservados de la línea telefónica 44 38 01 24 75, toda vez que se encuentra relacionada dentro de la carpeta de investigación número tal, con número de expediente tal, por el delito de secuestro en agravio de Juan Carlos N., mismo que se dio el día tal, se cuenta con la denuncia presentada por el familiar de nombre tal, de fecha tal. Se cuenta con las llamadas telefónicas realizadas del número que te estamos solicitando al número de la víctima indirecta. Se cuentan con audios a través de WhatsApp en donde los probables responsables se comunican a la línea de la víctima indirecta para solicitar estos requerimientos económicos. Es por tanto que se considera necesario y como obligación que tenemos los agentes del Ministerio Público de realizar y agotar todas y cada una de las líneas de investigación, como es nuestro deber. Por ello, te tengo a bien solicitar, me sea autorizada esta técnica de investigación conforme al artículo 291 al 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales para poder llegar a la ubicación, localización principalmente de la víctima directa y también llegar a la localización, ubicación y aprehensión o detención de los responsables de esta comisión delictiva. Ya una vez que nosotros, puede ser más justificación, menos justificación, el juez valorará esa petición que nosotros le realicemos y si lo considera pues adecuado, nos autorizará esa técnica de investigación consistente en la solicitud de intervención de entrega de datos conservados para nosotros. Una vez que él nos autoriza, el juez de control que se encuentra con sede en Ciudad de México, pero tiene facultad en los 32 estados de la República. También algo que me gusta de estas técnicas de investigación es que todas se solicitan a través de una plataforma denominada FIREL del Poder Judicial de la Federación, en donde todo es en línea. Antes de la reforma, se solicitaba ante el juez de control de la región. Esta reforma se da en mayo de 2016, en donde se hace esta creación de este Centro Nacional Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. Y antes de que se creara este centro, pues se tenía que acudir con el juez de control de la región, quienes pues no contaban con la capacitación necesaria para conocer y resolver referente a estas técnicas de investigación. Entonces, pues resolvían de manera negativa. Y créanme, porque en las averiguaciones previas que nosotros teníamos ahí en la unidad especializada de combate al secuestro, pues casi nunca autorizaban los jueces de control, entonces pues ahí se quedaba. Evidentemente, los agentes del Ministerio Público solicitaban a las empresas esta entrega de datos conservados, pero si esos datos conservados no eran ratificados o no eran autorizados por el juez, se quedaba ahí esa información y tenía que ser desechada. ¿Por qué? Porque se considera de manera ilegal. Entonces no puede ser utilizada ni puede ser integrada a la carpeta de investigación esa información.
¿Qué se hace una vez de que el juez de control nos autoriza nuestra petición? El mismo juez de control, nosotros tenemos que justificarle qué número de teléfono es, tenemos que justificarle qué periodo estamos solicitando, es decir, del 27 de julio al 1 de agosto. ¿No? Tenemos que también referirle a qué empresa o a qué compañía telefónica pertenece ese dispositivo electrónico, radio móvil Dipsa Telcel, Pegaso, AT&T, etcétera. El juez de control nos resuelve en un lapso no mayor a 24 horas. Esto también es muy bueno. ¿Por qué? Porque antes de que existiera este Centro Nacional especializado en técnicas, se tenía que acudir al juez de la región y pues tardaba más, ¿no? Tardaba 2 horas en lo que nos fijaba en la audiencia, más en lo que nos resolvía, más nos resolvía de manera negativa, pues ya nosotros nos quedábamos sin esta investigación. Ahora, se dice dentro del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que tienen 24 horas para resolver, pero créanme que a experiencia propia no tardaban más de 4 horas en resolvernos. A veces era a la hora, a las 2 horas, y nosotros de manera inmediata solicitábamos a la empresa telefónica responsable nos hiciera esa entrega de esa sábana de datos conservados. Cuando nos hace esa entrega de sábana de datos conservados, pues nosotros ya mandábamos esa información al perito analista para que viera los puntos o las coordenadas geográficas que nos daban esas ubicaciones. Y aquí me voy a permitir compartirles para que más o menos se den la idea, a ver si sale, más o menos cómo son las redes telefónicas. ¿Alguno de ustedes ya ha tenido contacto con esa técnica de investigación? ¿Sí se puede ver? ¿Sí pueden verlo? No escucho. A ver, alguien que me diga sí, porque aquí ya me aparece que estoy compartiendo la pantalla. Entonces, alguien que me confirme de favor. Sí, sí Yo sí se lo ve. puedo ver. ¿No se puede ver? Sí, yo sí. Ah. Sí se ve. Ok, gracias. Entonces, para la entrega de datos conservados existen dos hipótesis. Así nos lo refiere el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es ex ante y ex post. Ex ante, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros, previa solicitud realizada por el agente del Ministerio Público, mandamos esa petición al Centro Nacional de Técnicas Especiales de Investigación y el juez de control nos resuelve. ¿En qué tipo de delitos es ex ante? En delitos como amenazas o extorsión, en donde no existe peligro de la vida o la libertad de una persona. Ex post, ¿cuándo es? Ex post es cuando directamente nosotros solicitamos a la empresa telefónica nos haga esa entrega de sábana de entrega de datos conservados para nosotros directamente obtener esa información sin una autorización judicial. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Cuando tengamos esa información, eso no quiere decir que nos exima de ratificar esa información. Nosotros tenemos 48 horas para realizar esa ratificación de esa información y mandarle esa solicitud de ratificación de datos conservados al juez de control para que nos diga que evidentemente nos autoriza tener esa sábana de entrega de datos conservados de esa línea telefónica. ¿Qué pasa si nosotros no ratificamos esa información ante el juez de control? Pues es ilegal y no la podemos anexar ni podemos sacar ningún tipo de información de esa sábana de entrega de datos conservados. Aquí les voy a compartir qué tipo de información nos comparte la telefonía móvil y de ahí se pueden derivar miles de actos de investigación. Una preguntota. Sí, Digo, bueno, ahí digo, sí, yo he escuchado mucho de las técnicas de investigación. Digo, desafortunadamente esas técnicas de investigación ahorita ya hay jueces especializados.
Antes las conocíamos en mixto, pero es rarísimo que llegara una intervención en comunicaciones. Por lo regular siempre eran cateos, ¿no? Y en su momento arraigos, ¿no? Que ya después de que los declararon. Así Pero es. aquí me llama la atención mucho un aspecto que yo recuerdo que en cuestión de comunicaciones, yo recuerdo que si es bien es cierto, la técnica es para cuando una persona no quiere proporcionar la información, es poder acceder a través de esta técnica a solicitud a un juez. Pero yo recuerdo hay un criterio donde dice, ¿qué pasa por decir que yo soy la persona que recibo los mensajes y obvio los quiero hacer? Pues yo quiero permitir el acceso de mi telefonía y yo no necesito eso, yo lo exhibo, ¿no? Y creo que esa parte, porque yo recuerdo una valoración de pruebas y decían, bueno, esa parte entonces no es ilegal. Cuando una persona accede a hacer pública su información recibida a través de su teléfono, eso, entonces no era necesaria esa técnica. No sé si estoy bien o no, no No, recuerdo. estás en lo correcto. Si yo soy el titular del dispositivo móvil y yo soy, por ejemplo, en este caso, tienen a un familiar mío privado de la libertad, y si yo estoy recibiendo los requerimientos o las llamadas telefónicas y es mi deseo, ese es un derecho que yo tengo, y es mi deseo aportar mi dispositivo electrónico de manera voluntaria para que se haga la extracción de esa información, de esas llamadas, de esos mensajes de texto, no es necesario solicitar la autorización judicial siempre y cuando yo sea el titular de ese dispositivo electrónico y yo esté recibiendo esas amenazas o esos requerimientos por parte de los probables responsables. No se tiene que realizar ninguna técnica de investigación. Pero, por ejemplo, ¿por qué les llamamos encubiertas? Porque supongamos, Juan Carlos, que tú eres el secuestrador, que tú eres el investigado. Evidentemente no nos vas a prestar tu dispositivo electrónico para que digas, no, sí, de aquí saqué la información. Entonces, supongamos que ahorita tú eres la persona investigada, tú eres el secuestrador, yo estoy recibiendo las llamadas, yo ya aporté mi teléfono, mi dispositivo electrónico, pero ¿cómo se acredita que evidentemente esos mensajes son de tu número? O sea, tampoco como Ministerio Público me puedo quedar con el dicho de la víctima. ¿Por qué? Porque ahorita también a través de lo que es la inteligencia artificial se cometen muchos delitos que son denunciados y señalan a personas que no tienen nada que ver con ese tipo de delitos, como por ejemplo imágenes, videos, y ellos no tienen nada que ver. Y como esa información no se corrobora, pues no tiene ninguna veracidad legal. A mí me gusta mucho, yo estoy muy involucrada en el tema de los delitos digitales. Entonces, yo como abogada defensora, y lo he dicho en conferencias y lo he dicho en muchos lugares, cuando se recibe una denuncia por violencia digital en la intimidad sexual en donde la denunciante refiere que subieron una foto de ella íntima o que la grabaron, etcétera, y aportan capturas de pantalla a la gente del Ministerio Público, esa captura de pantalla no tiene ningún valor legal probatorio. ¿Por qué? Porque no se lleva una comparativa vis a vis, se le llama, de desde dónde fue la primera vez que se compartió esa fotografía, o por ejemplo, dentro de estas técnicas de investigación, evidentemente sí se tiene que solicitar esa otra línea telefónica de la cual se están recibiendo esas amenazas o esos requerimientos económicos para cotejar que evidentemente la persona que está diciendo, refiriendo, recibir esas llamadas telefónicas, sí las está recibiendo del número telefónico que refiere. Y aquí más adelante les voy a compartir aquí, en esta, es una tabla muy sencilla. Solamente es ilustrativa, pero sí tiene que ver. El teléfono que inicia con 55, supongamos, es el mío. El teléfono que dice número A es el del secuestrador. Entonces, esta es una sábana de entrega de datos conservados que hace la empresa telefónica. Y aquí se acredita que evidentemente el número A se comunicó con el teléfono a través de datos. ¿Qué quiere decir datos? A través de datos celulares, de Internet. Y aquí lo dice internet.itelcel.com en fecha 4 de octubre del 2021, el horario y la duración, el número de identidad internacional de equipo móvil, que es el número de email, la latitud, la longitud y el azimut. ¿El azimut qué quiere decir? El azimut es 360 grados centígrados, es decir, la antena.
Todas las antenas tienen azimut y nos dice hacia qué eje, hacia qué ángulo se encuentra la antena. ¿Cómo nosotros podemos determinar cuando se trata de un secuestro o desde donde vienen las llamadas de los reclusorios? A través del azimut, que la antena nos dice, ¿sabes qué? En vez de tener los 360 grados a investigar, el azimut maneja un grado de 117, o sea, acorta. Otro dato muy importante que se llama down tilt o up tilt. Down tilt quiere decir que está hacia abajo, up tilt que está mandando la señal un poco más arriba. Podemos determinar si es como hacia un cerro o si es hacia el tema más céntrico. Entonces, es bien interesante todo este tema de los delitos que se comentan a través de medios digitales, siempre y cuando pues tenemos también expertos en la materia que saben analizar toda esta información. Y en un caso donde también tuve la oportunidad de participar fue en un homicidio, de hecho fue parricidio, en donde las líneas de investigación decían que era un robo, pero de hecho ya se tenía esa teoría y esa línea de investigación y la carpeta ya se iba a judicializar por homicidio. Cuando a mí solicito esta técnica de investigación de entrega de datos conservados a el hijo de estas personas que fueron privadas de la vida, evidentemente al hacer ese análisis, ese cotejo de las líneas telefónicas, me percato que el hijo de ellos tiene comunicación con la persona que estaba detenida desde semanas atrás. Entonces, ahora solicito un periodo más atrás justificando que yo encontré esa llamada telefónica de semanas anteriores con la persona que ya se encontraba detenida por el delito de robo. ¿Qué pasa? Que evidentemente cuando se vuelve a entrevistar al detenido, pues ya fue que dijo que el hijo de estas personas lo contrató para cometer el homicidio y él quedarse con la herencia millonaria de los padres. Entonces, es muy interesante cuando sabemos utilizar este tipo de técnicas, tanto para acreditar como para resolver o sacar diversas o distintas líneas de investigación. Pero bueno, este es ya otro tema aparte. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto también les puedo compartir. Pero sí es un tema que ahorita en la actualidad también se debe de utilizar muchísimo porque la incidencia delictiva ha aumentado ahorita en temas del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ahorita también ya los delitos se están cometiendo a través de plataformas digitales. Y retomando el trabajo de el IM, a ver. Actos de investigación. General de Salud entre los siguientes actos de investigación. Entrevistas e informes policiales. Relato detallado del tiempo, muy lugar, aseguramiento, lectura de derechos, evidencia recolectada. Conforme a la cadena de custodia, entrevista de policía intervinientes. Para ampliar detalles y dejar sentado su flagrancia. Ujú. Dictámenes periciales. Químico forense, análisis de la sustancia, pastillas y marihuana, determinación de tipo peso neto y clasificación como la Ley General de Salud Criminalística de Campo. Ajá, planimetría. Cuantoscopía. Presenciales. Aquí el IM, cámaras de videovigilancia, creo que sí pusiste, ¿verdad? Análisis, sobre todo aquí también el más importante es el dictamen pericial químico forense en donde se acredite que esa sustancia verde con características similares a las de la marihuana, pues sí pertenece al tipo de cannabis.
Sustancia, clasificación, ajá. Copiña. Fíjate que aquí en Michoacán, Elim, los jueces de control ya no nos compran el tema de la detención por narcomenudeo. Y te voy a platicar por qué. No sé si allá, me imagino que, creo que me comentaste que es de Acapulco, si no me equivoco. El LIM o por el, sí, Acapulco. Fíjate que acá ya no nos compran ese informe policial homologado o esa detención, porque malamente se han hecho esas malas prácticas en donde se tiene ya una carpeta de investigación iniciada por el delito de secuestro, extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidio, por cualquier otro delito. Pero para nosotros poder asegurar a esa persona para poder detener, digo, eso no se hace en México, pues se hace la detención por narcomenudeo. Entonces, acá el IPH ya viene siendo como que siempre el mismo. Nos encontrábamos realizando recorridos de prevención y vigilancia cuando de pronto vimos un sujeto del sexo masculino con tales características, el cual al percatarse de la presencia de nosotros, los agentes policiales, se echó a correr sin motivo alguno, motivo por el cual nosotros le dimos esa persecución material ininterrumpidamente, le marcamos el alto, bajamos, le solicitamos hacerle una inspección corporal a su persona. Al momento de que le realizamos esa inspección a su persona, pues encontramos una bolsita Ziploc con características similares a las del cristal. También encontramos esto, aquello. Y acá ya el juez de control ya, o sea, empezamos y nos dice así como que, a ver, párale. Ya no nos compran esa historia. Ya nos dicen, no, ya, de hecho ya no están vinculando por, por ese tipo de delitos. Bueno, de narcomenudeo. Pero aquí lo que me gustó de tu narrativa es que pues haces la narrativa de que evidentemente fue en flagrancia el 146 primer supuesto que la policía observa de manera directa cuando esta persona está realizando la venta de este tipo de narcótico. Yo quisiera saber, Elim, la opinión que tú tienes conforme a los jueces de control referente a este tipo de puestas a disposición y cómo ellos califican este tema de control de legal de la detención de este delito de narcomenudeo. Bueno, Sí, Elim, gracias. ¿sí me escuchan? Ah, ok, perfecto. Básicamente la narrativa traté de sustentarla pensando en la habilidad de la defensa para poder desacreditar, obviamente, los hechos y tratar de evitar que dentro de esos espacios o abismos que deja a veces la narrativa o la apuesta, pudiesen combatirnos. Porque precisamente muchas veces ha pasado que la defensa, cuando hace la narrativa, quien hizo la apuesta, pregunta que por qué aseguran que es un estupefaciente si no hay una prueba determinada, o preguntan precisamente lo que me mencionaste hace rato, la hora de la apuesta, cuánto tiempo tardaron en trasladar, por qué fue que llevaron a cabo esa detención, por qué fue que se percataron que realmente estaba realizando una situación Por el tema del de control de contacto, comercio. ¿no? Es lo que debaten mucho. Es correcto. Y hay un Los tema niveles también de contacto. que precisamente nos pasó hace un rato con otros abogados con los que interactué, es que muchas veces realizan la situación dependiendo de la dosis o las dosis que se encuentran, los declaran incluso para tratar
desvirtuar la carpeta. Tienen adicciones, que tienen problemas, solicitan en lugar de una cuestión donde priven de la libertad al, al imputado, se compadezcan de sus circunstancias y finalmente tratar de desvirtuarlo para efectos de que lleve una medida cautelar de que él pueda solventarlo con el Ujú. antidoping, con firmas y con ese tipo de situaciones, que lamentablemente hoy con las nuevas reformas lamentablemente es más difícil cada vez poder fundamentar simplemente la carpeta, obviamente como abogado litigante o bien, tratando de ayudar a un cliente para efectos de poder eh, llevar una situación que probablemente se pueda calificar como un delito y obviamente también se le complica a las autoridades. Y obviamente porque si no tiene fundamentado, pues finalmente tiene muchas situaciones ambiguas de las cuales hay defensores muy hábiles, ¿no? Y que Claro. finalmente utilizan esos medios para precisamente desvirtuar los hechos y tirar una apuesta, ¿no? Y obviamente pues, el control de detención, no pasarlo. Incluso ahí el error que cometí, como tú lo indicabas, es la situación de no especificar la hora, ¿no? Cuando fue puesto a disposición. Y eso en su momento, utilizando correctamente los derechos humanos y obviamente el debido proceso, pues Es sería una materia falta de con la cual debate, evidentemente. no tirarían incluso esa situación debidamente porque no hay, ya diría, una puerta para poder manifestar mil circunstancias. Incluso ha pasado que los mismos imputados hasta se llegan a golpear y tratando de mencionar o argumentar Tortura. tortura y apegándose a las convenciones. Sí, y fíjate que también un dato bien importante en donde como litigantes deben de ustedes de prestar mucha atención es el tema del RND, porque no crean que lo registran de manera inmediata. Incluso nosotros como agentes del Ministerio Público, dada la carga laboral que tenemos, ha habido asuntos en los que ni lo hacemos porque se nos barre el tiempo. O sea, se nos van las 48 horas y ese también es una muy buena estrategia para la defensa. Y es materia de debate y no lo pueden echar para abajo. Entonces, tomen mucha atención en el tema del Registro Nacional de Detenciones, que evidentemente se haya llenado como debe de ser y que haya cumplido con todos esos protocolos. Fíjate que acabo de mandar al grupo una tesis, creo que hay una más actual, nada más que ahorita no la puedo encontrar por el tema de delitos de narcomenúdeos, en donde pues ya no se les puede privar de la libertad, sino esa tesis aborda el tema del libre desarrollo de la personalidad. Si de cada persona, de cada individuo, pues es para consumo propio, ¿no? Y es adicto, y si no estás vulnerando ese derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Claro, ahí se tiene pues que establecer la tabla conforme a la Ley General de Salud, pero hay muchas personas pues que han salido conforme a esa tesis que va relacionado a lo que tú comentas, Eli. Sí, de hecho nos pasó en San Luis Potosí, realmente un caso donde tienen dos chicos, en los cuales finalmente tienen ahí una dosis, los detienen y finalmente termina en una situación de un consumo. Se abre la carpeta por delitos contra la salud en calidad de consumo propio y y finalmente se desvirtúan todos los hechos y efectivamente la medida cautelar terminó en solamente firmas, presentar su Presentación antidoping, periódica ante el juez. determinar se llama periodicidad y finalmente incluso la reparación del daño, como lo mencionan que es un agravio a la sociedad, terminan dictándole el hecho de que aporte solamente hojas de papel para el Ministerio Público y no sé qué otros artículos de limpieza, y esa fue la reparación del daño, ¿no? O sea, finalmente, pues a veces esa situación de que quede endeble la puesta o errores incluso de los que hacen la detención, pues provocan este tipo de actos, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias por tu participación, Elim, y es un tema pues muy interesante que da para mucho debate y que lamentablemente pues ahorita ya no nos alcanza para tanto este tema del delito de narcomenudeo cuando pues es en temas en su modalidad de posesión simple o de posesión para consumo de uso del personal. ¿Por qué? Porque pues
se entra en debate este tema del libre desarrollo de la personalidad y ahorita en los últimos asuntos pues que hemos tenido, porque yo soy agente del Ministerio Público del Fuero Común, pues todos terminan en libertad. Es más, como te digo, ya los jueces de control ya ni nos compran la historia. ¿Por qué? Porque ya saben que a lo mejor saliendo de aquí ya los están esperando con una orden de aprehensión por otro delito de homicidio, secuestro, etcétera. Evidentemente, cuando son pues ya grandes cantidades, ya no nos corresponde a nosotros, sino a la Fiscalía General de la República. Pero sí, de hecho, ya desde hace algunos meses son muy pocos temas los de narcomenudeo que se están vinculando. Una aportación más bien una observación como autoridad. Hay un tema también interesante. Lamentablemente esto creo que se deriva de que fue una estrategia demasiado desgastada a lo largo del tiempo para poder precisamente Asegurarlo. imputarle algo a alguien para poder después derivarlo en otras circunstancias. Incluso hay situaciones donde han detenido gente con ese supuesto y después lo presenta para temas o de pensiones o una deuda, o situaciones de orden mercantil, incluso, ¿no? O simplemente en situación de una querella que tienen entre partes, que finalmente, lamentablemente, o existen a nivel república a veces autoridades que se prestan en esas circunstancias, ¿no? Sí, es que evidentemente, como lo refieres, fue una mala práctica que se utilizó por parte de la Fiscalía, al menos aquí en Michoacán, en donde pues ya se le estaba cocinando otra carpeta de investigación y mientras pues ahí le va que su kilo de ayuda para poderlo detener y mantener las 48 horas, mientras pues se cocina el otro tema de la carpeta de investigación. Entonces, pues sí, evidentemente una mala práctica pues por parte de los agentes del Ministerio Público. Pues ahorita aquí ya está el resultado en donde pues ya los jueces ya no nos vinculan y ya no nos dan así como que ni la oportunidad de ir más allá. Es correcto. Y perdón por el ruido en el que estoy, pero como precisamente salimos de una cuestión de los traslados y demás, estoy aquí en media calle, ¿no? Y una disculpa para ustedes y para todos mis compañeros. Sí, no te preocupes. Gracias, Selim. Dante, ¿cómo vamos con tu trabajo? Bien, mire, maestra, yo no en la calle y la verdad no lo he preparado, pero si me da la oportunidad se presento en la próxima clase, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, ninguna. Bueno, pues yo sé que es viernes y yo también me disculpo con ustedes, pero ahorita también traigo un tema de garganta, pues llevo trabajando desde las 7 de la mañana. Ahorita también voy saliendo de turno. Y pues yo creo que vamos a dejar la clase hasta aquí por el día de hoy. Espero que haya sido un poquito nutritiva en cuanto a conocimientos, que hayamos podido conocer a lo mejor un poquito más de lo que ya sabíamos y intercambiar pues diversos puntos de vista como hasta ahora lo hemos hecho. De antemano pues yo les ofrezco una disculpa y esta hora que queda pendiente se les va a reponer, chicos. Entonces, si no tienen inconveniente pues dejaríamos la clase por el día de hoy o igual si quieren que se continúe, nada más sí tomar un receso de unos 20 minutos. Lo dejo a su criterio, chicos, y pues como ustedes gusten. Por mí no hay problema. Gracias. Dante, Elim. Chicos, no sé, abogados, si me pudieron escuchar. Discúlpenme si no fui clara. Retírense de la clase, desconéctense tantito de la clase para hacerle la pregunta a sus compañeros y en el grupo de WhatsApp les voy a poner quiénes son los siguientes cuatro. Bueno, chicos, vamos a dar un receso de 20 minutos porque no tengo su respuesta y tampoco me puedo desconectar así.
María, Ana María Silva, Gustavo Armando Trujillo, Laura Catalina Rentería y Elio Benítez. Aquí estamos. Bueno, Les comentaba que si por el día de hoy, como ustedes decidan, podemos dejar la clase hasta aquí y esta hora que falta se les repondría, o si gustan 20 minutos de descanso. Ya uno de sus compañeros, él comentó que por él estaba bien que la sesión terminara aquí, pero pues ya con mayoría que yo tenga, que sería en este caso alguno de ustedes dos, reponemos la hora o damos 20 minutos de descanso. Bien, chicos, pues entonces reponemos 30 minutos el día de mañana y 30 minutos el día domingo. Quedamos entonces en ese entendido. Y muchas gracias por estar presentes el día de hoy en esta ya tarde noche de viernes. Sé que para todos es cansado, todos hemos tenido una jornada laboral pesada. También su servidora, como les comento, soy agente del Ministerio Público, además también de docente en algunas universidades. Ya como que la garganta ahorita no me da para más. Entonces, sería así, se les repone 30 minutos de clase mañana y 30 minutos de clase el domingo. Y pues nuevamente agradecerles que hayan estado presentes en esta sesión. Muchas gracias, chicos, que tengan un excelente fin de semana y muy buenas noches. Buenas noches, descanses. Gracias, buenas noches.